Vamos a tener entonces una oración para el estudio de esta mañana. Oramos. Padre Celestial, te agradecemos por las bendiciones que hemos recibido de ti durante este día. Te pedimos que ahora que vamos a abrir tu santo libro y vamos a estudiar este mensaje, tú nos guíes y nos ayudes a entenderlo y aplicarlo a nuestra vida y también poder enseñarles a otros. Por Jesús, amén. Bueno, continuamos con nuestra serie dedicada a la justificación legal universal. Un tema de suma importancia que es el corazón, yo diría, del mensaje de 1888. El corazón del mensaje que predicaron los pastores Jones y Waggoner. Esta vez el tema lleva el título Condenación y justificación corporativa. Condenación y justificación corporativa. Antes de leerles o estudiar con ustedes este tema, quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía que aparece en un libro que se llama Testimonios para los Ministros. En este libro, que lleva el título Testimonios para los Ministros, este que está aquí, aparece esta cita en la página 91, la página 91 y la página 92. Escuchen con cuidado lo que dice aquí la hermana White. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. Así que, como propósito, este mensaje perseguía que se destacara ante el mundo al sublime Salvador, a Cristo. ¿Qué más? Dice el sacrificio por los pecados del mundo entero. Eso es de lo que hemos estado estudiando en esta semana. Así que tenía como objetivo presentar de una forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador y el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. De eso hemos estado hablando, ¿no es así? En esta serie. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Amén. Así que cuando una persona habla del mensaje del tercer ángel, pero no lo acompaña también con este mensaje, con la esencia de este mensaje, pues no creo que tenga una idea clara de lo que realmente es el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel, en su esencia, en su corazón, contiene este mensaje. El mensaje que destaca de una forma más prominente ante el mundo el sacrificio de Cristo por los pecados del mundo entero. Y también destaca el amor inalterable de Dios por la familia humana. Amén. Y eso es lo que hemos estado estudiando. Ahora, si ustedes leen allí en Romanos 5:18, que fue la lectura bíblica, Romanos 5:18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, ¿qué significa que vino la condenación a todos los hombres? Y también, ¿qué significa que vino a todos los hombres la justificación de vida? ¿Cómo y cuándo vino? La forma en la que interpretamos este texto es de la siguiente manera. Así que como por la transgresión de uno, ¿quién era ese uno? Adán, muy bien. Vino la condenación a todos los hombres. Eso quiere decir que en el mismo instante en que Adán pecó, también condenó a la raza humana. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién es uno ahí?
Cristo, Jesús, muy bien. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Eso quiere decir, en el mismo instante en que Adán condena a la raza humana, Cristo intervino y vino por causa de Cristo a todos los hombres la justificación de vida. ¿Cómo es que condenó Adán a la raza humana con su pecado? ¿Cómo fui condenado yo cuando Adán pecó? No se trata de una herencia biológica del pecado. Saben, la Iglesia Católica, el mundo protestante evangélico y actualmente también dentro de la Iglesia Adventista muchos hablan de un pecado original, una mancha del pecado original que es transmitida por medio de la herencia en la naturaleza humana, en la herencia biológica, como si el pecado fuera algo como heredar el color de los ojos o el color de la piel. Básicamente se promueve la idea de que la humanidad porta en la naturaleza humana, en la carne, el pecado. Pero esto no es de lo que está hablando Romanos 5:18. Así que no se trata aquí de una herencia biológica del pecado. Pero cuando Adán pecó, pesaba sobre él la paga o penalidad del pecado. Y con Adán, desde luego, la raza humana completa fue condenada y puesta en peligro de extinción ese día. Porque de hecho, Adán y Eva eran los únicos seres humanos que existían y eran precisamente la raza humana. Ellos eran la raza humana. Cualquier perdón ofrecido entonces a ellos afectaría globalmente la existencia de toda la humanidad. Esto no debe asociarse con las falsas ideas, la falsa doctrina del pecado original, la cual sugiere una transmisión biológica a través de la herencia del pecado. El pecado de Adán condenó legalmente a la humanidad, pero no por una transmisión del mismo a través de la herencia, no en la herencia biológica. Adán representaba a la humanidad, entonces su condena fue la condena de la humanidad. Ninguno de nosotros habría existido si Adán hubiese tenido que pagar por su pecado ese día. Se manejan aquí estatus legales y no una condición genética de la carne hereditaria. Ahora vamos a leer una cita del espíritu de profecía que es problemática para muchos, pero es una profecía que habla con claridad, es una cita del espíritu de profecía que habla con claridad acerca de esto. Está en el libro Fe y Obras, página 91, párrafo 1, y dice lo siguiente: Adán pecó y los descendientes de Adán comparten su culpa y las consecuencias, pero Jesús cargó con la culpa de Adán. Antes de terminar de leer la cita, ustedes van a notar siempre que cuando la hermana White habla de la culpabilidad corporativa que Adán trajo a la raza humana, a continuación, por lo general, habla de la intervención que hizo Cristo para anular esa condenación corporativa. Así que dice aquí que Adán pecó y todos los descendientes de Adán comparten su culpa y las consecuencias. Pero no termina ahí. Muchos eruditos leen esta declaración y terminan aquí y procuran probar alguna doctrina de el pecado original basada en esta cita, cuando realmente no es eso lo que quiere decir. Pero sí es cierto que cuando Adán pecó, nosotros todos como resultado compartimos su culpa y las consecuencias. Pero no termina allí, dice: pero Jesús cargó con la culpa de Adán. Por cierto, si Jesús la cargó y la pagó en la cruz, ¿cómo se hace posible que yo siga siendo culpado o se me acuse de portar la culpa y el pecado de Adán? ¿No se supone que Cristo ya la pagó? ¿Hay algo que añadir a eso? Pero Jesús cargó con la culpa de Adán, y todos los descendientes de Adán que se refugien en Cristo, el segundo Adán, pueden escapar de la penalidad de la transgresión. Nótese que los descendientes de Adán no solo comparten las consecuencias o resultados de su pecado, sino también su culpa. ¿En qué sentido compartimos la culpa de Adán? Adán, como padre de la raza humana, al condenarse a sí mismo con su pecado, condenó al género humano. El hombre estaba en peligro de extinción ese día. La culpa era de Adán, el pecado era de Adán, la responsabilidad moral y la condenación eran solo de Adán. Sin embargo, ninguno de nosotros habría llegado a la existencia si Adán hubiese tenido que pagar por su pecado.
De modo que la condena de Adán también fue nuestra condena ese día. No porque su pecado se nos hubiese transmitido o heredado en la naturaleza humana, sino porque Él, hablando de Adán, nos representaba a todos. Su pecado condenó la existencia de todo el género humano. Era necesario que fuese hecha una expiación por el pecado de Adán. De lo contrario, la existencia del género humano estaría en riesgo. Otra cita dice lo siguiente. Esto está en La conducción del niño, la página 447, el párrafo 5 dice: debido a su relación con el primer Adán, los hombres solo reciben culpabilidad y la sentencia de muerte. Así que debido a nuestro vínculo, a nuestra relación con el Adán, el padre de la raza humana, el primer Adán, los hombres recibimos de Adán culpabilidad y la sentencia de muerte. Y otra vez, una vez más, muchos se quieren quedar solo con esta parte de la declaración. Pero a continuación dice: pero Cristo interviene y pasa por el terreno donde cayó Adán, soportando todas las pruebas en lugar del hombre. Manuscrito Liberado, volumen 9, página 236, párrafo 1 dice: en relación con el primer Adán, los hombres no reciben de él más que culpa y sentencia de muerte. Ahora, es cierto que de Adán recibimos culpabilidad y sentencia de muerte. Eso es cierto. Esta es la misma sentencia de muerte pronunciada en Génesis 2.17. ¿Recuerdan Génesis 2.17? El día que comáis del árbol prohibido, ciertamente morirás. De no ser por la intervención de Cristo, todos estaríamos muertos. En Adán, esa misma sentencia de muerte habría aniquilado al mundo y nadie habría existido hoy. Cualquier absolución ofrecida entonces a Adán, en cierto sentido nos habría salvado a todos. El futuro de la raza humana estuvo en juego ese día en el Edén. La humanidad fue condenada y justificada ese día. Y esa misma absolución o justificación es la que está impidiendo hoy que recibamos el justo castigo que merecemos, ya no por el pecado de Adán solamente, sino por nuestros propios pecados. O sea, cuando pecamos no recibimos una aniquilación inmediata por nuestro pecado, gracias a la justicia y el perdón de Cristo ofrecido en la cruz. Manuscrito Liberado, volumen 12, página 61, párrafo 1 y párrafo 2 dice: nos ha comprado por un precio. ¿Y qué precio? Cristo se ofreció como voluntario para venir a esta tierra y estar a la cabeza de los seres humanos caídos, que eran, y lo que dice, hablando de nosotros, los seres humanos caídos, dice que eran herederos de la culpa bajo sentencia de muerte eterna. Así que por causa de Adán somos herederos de la culpa bajo sentencia de muerte eterna. Debimos haber perecido si no hubiera cargado con nuestra culpa y la ira de Dios. Y dice en el siguiente párrafo la hermana White: me duele el corazón al ver cuán débil es la comprensión que tienen los seres humanos de lo que se ha hecho por ellos. Esa culpa que pesaba sobre la humanidad, Cristo la llevó. En el manuscrito Liberado, volumen 13, página 14, párrafo 1 se lee: estos amados hijos recibieron de Adán una herencia de desobediencia, culpa y muerte. Ahora, no se asusten por la palabra herencia, porque los católicos y los protestantes, lo que llamamos la nueva teología, también habla de una herencia de pecado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Una herencia puede ser más que genética, o sea, más que una herencia biológica. O sea, yo puedo heredar, en la naturaleza humana, puedo heredar el color de los ojos, la piel, rasgos biológicos. Una herencia puede ser biológica, pero no necesariamente. No toda herencia, no todo tipo de herencia es biológica. Una herencia puede implicar una deuda, un legado o un ejemplo que puede ser o bien rechazado o negado o bien solucionado de algún modo. Sin embargo, ¿cómo es que los descendientes de Adán traen una herencia de desobediencia, culpa y muerte?
¿Cómo son afectados los descendientes de Adán por la muerte segunda si no la merecen? Como ya hemos venido explicando, como les decía anteriormente, una herencia no es necesariamente biológica o de la naturaleza en la carne. No siempre una herencia. Ahí es un tipo de herencia, pero hay otros tipos de herencia. La acción de desobedecer, o sea, la desobediencia, no puede ser heredada de forma genética. Solo el mal ejemplo puede traer una herencia de desobediencia, cuando los hijos repiten la conducta de los padres. Ahora, nadie morirá la segunda muerte que otro merecía. Cada cual morirá por su propia culpa y por su propio pecado. Y eso está claro en Deuteronomio 24:16. Es un principio establecido allí en Deuteronomio 24:16 y que también se ve ampliado en Ezequiel 18, los versículos 4, 19 y 20, donde dice allí que el hijo no morirá por el pecado del padre, el padre no morirá por el pecado del hijo, ¿recuerdan? Sin embargo, podemos compartir la culpa de alguien más y su condenación sin ser directamente nuestra responsabilidad. Y voy a tratar de explicarles eso un poco. ¿Cómo funciona el asunto de la culpa corporativa o la condenación corporativa? Que es algo que se comparte legalmente. En la destrucción del diluvio, recuerden el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra, ustedes pueden dar por hecho que murieron muchos niños en esas ciudades, en esa civilización antediluviana. Habían personas allí, habían bebés y personas que por su condición humana podemos asegurar que eran inocentes de culpa y pecado. No tenían culpa, no tenían pecado. Ellos no tenían responsabilidad moral por las acciones de la mayoría que vivía a su alrededor. Sin embargo, la condena del mundo antediluviano y la condena de las ciudades de Sodoma y Gomorra alcanzó a muchas personas inocentes que vivían en esas ciudades. De manera que el pecado de uno puede llegar a condenar a quien no tiene responsabilidad moral por ello, pero le condena solo a la destrucción física temporal, a lo que llamaríamos la primera muerte. Eso no significa que esos inocentes que murieron en esos cataclismos, por así llamarlo, van a resucitar después del milenio a pagar por la culpa o por los pecados de alguien más, pecados que no eran de ellos, personalmente de ellos. Eso no funciona así. En muchos casos, lo que Dios va a hacer es que los va a tener como si nunca hubiesen existido. Van a morir esa muerte y se van a quedar así. En otros casos, lo que nos toca es hacer silencio, porque el silencio es elocuencia. Ahora, el concepto básico que se maneja aquí es lo que muchos eruditos han denominado condenación corporativa. Esa condenación o culpa corporativa nos puede llegar como pueblo, como una nación, como iglesia, incluso por una generación, una civilización completa. La idea es que muchos pueden ser condenados por las acciones de unos pocos y unos pocos pueden también ser condenados por las acciones de muchos. Incluso los animales pueden ser incluidos en esa condenación. El pecado de Acán, ¿recuerdan Acán? La historia de Acán, que se registra en Josué 7.1. El pecado de Acán, registrado en Josué 7.1, y la destrucción de la nación de Amalek, ¿recuerdan Amalek? Es prueba bíblica de esto. Eso es lo que se denomina como el anatema. La ejecución de Adán en el Edén fue detenida gracias a una promesa y a la expiación hecha entonces en favor de la humanidad. Esto postergó el juicio y permitió la existencia del hombre, brindándole así una segunda oportunidad. Todos en la raza humana hemos recibido esa segunda oportunidad. De modo que llegamos a existir gracias a eso. Ahora, ¿cómo es que la condena de Adán alcanzó a todos los que nacen después? La condenación de Adán nos alcanza a todos los que nacemos en el mundo, puesto que nadie debió nacer legalmente. Y el pecado de Adán no fue pagado sino hasta la cruz, y aún todavía se hace una segunda expiación por ese pecado, el pecado de Adán en el santuario celestial. Es gracias a la absolución del género humano en la cruz que la condena de Adán y la nuestra propia por nuestros propios pecados no nos destruye inmediatamente. Ahora vamos a ver cómo entendió esto la hermana White y vamos a concluir con eso.
Voy a leerles algunas citas del espíritu de profecía que hablan con claridad acerca de esta condenación corporativa que pesa sobre la raza humana. Dice el espíritu de profecía en Primeros Escritos, página 126, párrafo 1. El cielo se entristeció al saber que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios iba a poblarse de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, sin remisión para el ofensor. Toda la raza de Adán debía morir. ¿Cómo dice? Que toda la raza de Adán, toda la raza de Adán debía ser extinta, debía ser aniquilada. Exaltad a Jesús, página 32, párrafo 2 dice: si hay quienes piensan que realizan grandes sacrificios por la obra, considere el sacrificio que Cristo hizo en beneficio de ellos. La raza humana se encontraba bajo sentencia de muerte, pero el Hijo de Dios revistió su divinidad con la humanidad y vino a este mundo para vivir y morir en nuestro favor. ¿Cómo estaba la raza humana? Bajo sentencia de muerte. Es una sentencia de muerte que pesaba sobre todo ser humano. La historia de la redención, página 47, párrafo 3 dice: todo el cielo se lamentó por la desobediencia y la caída de Adán y Eva, que habían acarreado la ira de Dios sobre toda la especie humana. La ira de Dios pesaba sobre toda la especie humana. Ya no podían tener comunión directa con Dios y se habían sumergido en la miseria y la desesperación. Y esto que estamos leyendo es terrible. Y es la realidad que había sobre el mundo. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 415, párrafo 5 dice: una estrecha relación con aquel que se ofreció como sacrificio para salvar a un mundo condenado hará que seáis obreros aceptables. La única esperanza, página 96, párrafo 4 dice: era preciso que el Hijo de Dios bebiera aquella copa o el mundo quedaría perdido para siempre. Cristo vio la condición indefensa del hombre. Él vio el poder del pecado. Los clamores de un mundo condenado pasaron como una cinta delante de él. La siguiente cita, y es la última que les voy a leer sobre la cuestión de la condenación corporativa, para leerles la solución que Cristo trajo a esa condenación corporativa. Nótese lo que dice aquí, Testimonios para los Ministros, página 38, párrafo 1. Recordemos todos que todavía estamos en un mundo donde Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado y crucificado. Un mundo en el que todavía permanece la culpa de despreciar a Cristo y preferir a un ladrón antes que al Cordero Inmaculado de Dios. Así que la culpa por despreciar a Cristo y preferir a un ladrón antes que al Cordero Inmaculado de Dios no es solo de Anás, Caifás y de los judíos allá en Jerusalén. Esa culpa pesa sobre todo el mundo, sobre ti, sobre mí. ¿O acaso Cristo no llevó tus pecados y mis pecados en la cruz? ¿No los llevó? Entonces dice aquí, un mundo, está hablando de nuestro mundo, en el que todavía permanece la culpa de despreciar a Cristo y preferir a un ladrón antes que al Cordero Inmaculado de Dios. Así que el pecado de los judíos fue el pecado de la humanidad, la culpa de la humanidad. Sigue diciendo: a menos que individualmente nos arrepintamos ante Dios de la transgresión de su ley y ejerzamos fe en nuestro Señor Jesucristo, a quien el mundo ha rechazado, estaremos bajo la plena condenación merecida por aquellos que eligieron a Barrabás en lugar de Jesús. El mundo entero está acusado hoy del rechazo y asesinato deliberados del Hijo de Dios. Es una cita fuerte. ¿De qué estamos acusados? De haber rechazado y haber asesinado a Cristo. Fue nuestro pecado el que asesinó a Cristo. Así que todavía pesa sobre nosotros una condenación, una culpa. Y de ahí que tengamos que reconciliarnos con Dios a través de la fe, arrepentirnos individualmente. Amén. Y por eso todavía Cristo intercede por nosotros y por nuestros pecados en el Santuario Celestial, y aún hoy realiza expiación entre nosotros y Dios. Amén. Ahora hablemos de la justificación corporativa de la humanidad. Lo que Cristo hizo, lo que Cristo hace aún por nosotros,
lo que logró la cruz de Cristo para el mundo. Escuchen esto. Esta primera cita está en un libro en inglés, un poco complicada. Dice esta cita: al morir por el hombre, Jesús exaltó a la humanidad en la escala del valor moral ante Dios. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué logró en la cruz? Exaltó a la humanidad en la escala del valor moral ante Dios. En el eco de la Biblia, 1 de diciembre de 1893, párrafo 8 dice: en la gran batalla librada entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas, Jesús obtuvo la victoria en nombre de la humanidad. Si Satanás hubiera obtenido cierto grado de ventaja como lo hizo con el primer Adán, la familia humana habría quedado bajo su control. Y si un solo rayo de esperanza habría desaparecido de la tierra. Pero en nombre de la raza humana, Jesús venció al enemigo caído. Satanás fue vencido. Mediante la victoria de Cristo, la raza humana fue elevada en valor moral, no por algo que hubieran hecho, sino por la gran obra que había sido realizada para ellos por medio del unigénito Hijo de Dios. Así que, ¿qué obtuvo Cristo? Dice que la raza humana fue elevada en valor moral ante Dios. Amén. En la revista Señales de los Tiempos, 14 de febrero de 1900, párrafo 16, dice: con la fuerza de este maravilloso amor que es inexplicable para la humanidad, Él se levantó y, apoderándose del mundo, lo sostuvo en sus manos. Satanás, reclamando el mundo como su legítimo territorio, buscó por todos los medios arrebatarlo de las garras del Redentor. Pero por su vida y muerte de humillación, Cristo lo retuvo. Y cuando en su agonía mortal el Salvador clamó: consumado es, trajo al mundo nuevamente al favor de Dios. Amén. Así que el pecado de Adán había separado al mundo del favor de Dios. Pero gracias a lo que Cristo logró en la cruz, trajo al mundo nuevamente al favor de Dios. El Instructor de la Juventud, 5 de agosto de 1897, artículo B, párrafo 1, dice: aquellos que afirman ser descendientes de Abraham han intentado enumerar a Israel como si el don de la vida eterna perteneciera a unos pocos elegidos. Hoy todavía hay gente que cree así. Tendrían los beneficios de la salvación limitados a su propia nación. Pero Dios ha puesto a cada individuo de nuestra raza bajo el favor divino. Y todos están llamados a contribuir a la gloria de Dios y al avance de su reino. Amén. Así que cada persona, por muy desagradable que nos parezca, ya sea por su apariencia o por su comportamiento, por su conducta, por muy odiosa que sea la conducta de esa persona, dice que Dios ha puesto a cada individuo de nuestra raza bajo el favor divino. A veces nos resulta difícil amar a una persona desagradable, a una persona odiosa que tiene un carácter y un comportamiento terrible. Pero aquellos que viven bajo este principio del Evangelio, que recuerdan lo que se derramó en la cruz, la sangre de Cristo derramada en la cruz para salvar a la raza humana, va a recordar siempre y tener siempre presente esto, que Dios ha colocado a cada persona, a cada individuo de nuestra raza bajo el favor divino. Amén. Dios ama a esa persona. Mensajes Selectos, tomo 1, página 402, párrafo 4, dice: se apoderó del mundo sobre el cual Satanás pretendía presidir como en su legítimo territorio. En la obra admirable de dar su vida, Cristo restauró a toda la raza humana al favor de Dios. Ministerio de Curación, página 59, párrafo 2, dice: Jesús conoce las circunstancias particulares de cada alma. Cuanto más grave es la culpa del pecador, tanto más necesita del Salvador. Su corazón rebosante de simpatía y amor divinos se siente atraído ante todo hacia el que está más desesperadamente enredado en los lazos del enemigo. Con su propia sangre firmó Cristo los documentos de emancipación de la humanidad. ¿Ustedes entienden lo que eso significa? Que Cristo con su sangre firmó
los documentos de la emancipación de la humanidad. Eso quiere decir que Cristo justificó al mundo. El mundo ha quedado absuelto, ha quedado libre de la responsabilidad de la culpa que pesaba sobre él. Cristo con su sangre firmó esa emancipación de la raza humana. Ahora, esta cita que voy a leerles me encanta, es hermosa. Escuchen esto. Es de un libro que se llama La Única Esperanza, página 129, párrafo 4 y párrafo 5, La Única Esperanza. Y aquí la hermana White está comentando la escena de Cristo en la cruz, cuando le maltrataban, cuando lo crucificaron, cuando se burlaban de él. Y Cristo declaró algo muy significativo. ¿Qué dijo Cristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Saben? El espíritu de profecía explica que el perdón y la justificación son una y la misma cosa. O sea, cuando Dios perdona, justifica. Cuando tú quieres ser justificado por la fe, tú lo que quieres buscar es que Dios te perdone tus pecados. Entonces, cuando Dios perdona, justifica. Cuando justifica, perdona. Ahora tengan eso presente y escuchen esta cita. Hablando de la experiencia de la cruz y lo que Cristo dijo, dice: Cristo estaba comprando el derecho de ser ante el Padre abogado de los hombres. Aquella oración por sus enemigos abarcaba a todo el mundo. ¿Dejaba fuera a alguien? No. Abarcaba a todo el mundo. Incluye a cada pecador que ha vivido, vive o vivirá, desde el comienzo hasta el fin del tiempo. Cada vez que pecamos, Cristo es herido de nuevo. Por nosotros eleva sus manos horadadas ante el trono del Padre y dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eso es hermoso. Hemos leído que pesaba una condenación sobre la raza humana. En Materiales de 1888, página 899, párrafo 1, leemos que la justificación es lo opuesto a la condenación. O sea, lo opuesto de la condenación es la justificación. Si Cristo retiró la condenación corporativa que pesaba sobre la humanidad, como resultado, ¿qué trajo a la humanidad? Justificación. Y esto es una justificación legal, universal, que abraza a cada individuo de la raza humana. Fe y Obras, página 108, párrafo 1 dice: es prerrogativa del Padre perdonar nuestras transgresiones y nuestros pecados, porque Cristo ha tomado sobre sí nuestra culpa y ha suspendido. ¿Qué quiere decir suspender? La ha quitado. Ha suspendido la sentencia que pendía sobre nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Dice a continuación: imputándonos su propia justicia. Su sacrificio satisface plenamente los requerimientos de justicia. El deseado de todas las gentes, página 774, párrafo 1 dice: se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron, son declarados justificados. Amén. Manuscrito volumen 10, página 300, manuscrito liberado, volumen 10, página 329, párrafo 2 dice: Cristo revelado en el Evangelio fue la propiciación por los pecados del hombre, la transgresión de la ley. Su perfección de carácter fue puesta a favor del hombre. La maldición de la ley Cristo tomó sobre sí mismo. El camino a Cristo, página 68, párrafo 1, faltan solo 2 citas y con eso terminamos. Dice: en el don incomparable de su Hijo, Dios rodeó al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula alrededor del globo. Todos los que decidan respirar esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Y la última cita, Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 463, párrafo 2, dice: debiéramos cultivar la verdadera cortesía cristiana y una compasiva ternura aún hacia los casos más rudos y difíciles de la humanidad. Es difícil a veces, ¿no es así? Pero escuchen eso, dice que deberíamos cultivar la verdadera cortesía cristiana. Hay personas que
humanamente, o sea, nuestra naturaleza mala, caída, humanamente nos incita a tratarlas, como diríamos, como se merece, ¿no es así? Por lo malos que son, a nuestro juicio. Pero nótese lo que dice el Señor, lo que el Evangelio nos indica hacer. Dice, deberíamos cultivar la verdadera cortesía cristiana y una compasiva ternura, aún hacia los casos más rudos y difíciles de la humanidad. Todavía son súbditos de la gracia y preciosos a la vista del Señor. Amén. Y Él nos juzga, nos mira cuando nosotros tratamos mal a alguien que, aunque a nuestro juicio parezca que se lo merece, Él no quiere que actuemos así. Ahora, esa es en esencia la teología de la justificación legal universal. Para terminar esta serie nos tocarían ya solo 2 temas. Vamos a tener un tema para hablar un poquito más sobre lo que pasó allí en el jardín del Edén, con Adán y con Eva. Y luego vamos a hablar acerca del tema de aceptos en el amado. ¿Cuándo es que Dios nos acepta? ¿Y qué tenemos que hacer para ser aceptados en el amado? Eso va a ser un tema bonito, va a ser interesante y con eso vamos a terminar nuestra serie. Que Dios les bendiga. Amén.